Lunes 5 de septiembre del 2022, amigos televidentes, qué gusto saludarlos como todas las noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, tenemos importante información para compartirla con todos ustedes. Y es momento de hacer una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto, ahora vamos a revisar los titulares de la jornada. Al menos 25 heridos y peleas campales se registraron en las fiestas de Sangolquí. Autoridades decidieron suspender las corridas de toros. Asambleísta Fernando Villavicencio responsabiliza del presunto atentado en su contra al grupo político afín a Rafael Correa. Asociación del Metro de Medellín y Transdev de Francia será el nuevo operador del Metro de Quito. En lo internacional, terremoto de 6.8 grados en China deja hasta el momento 21 fallecidos y 30 heridos. En los deportes, sorpresa en el US Open. Rafael Nadal fue eliminado en octavos de final. Comenzamos con la información, amigos, porque al menos de 25 heridos, 4 de ellos hospitalizados, son el saldo de los toros de pueblo durante las fiestas en Sangolquí. El pasado domingo 4 de septiembre, donde la exagerada ingesta de alcohol y peleas grupales fue la tónica de estas festividades. Así terminaron las fiestas de Sangolquí, peleas campales en la plaza de toros entre decenas de personas en estado etílico. Varios videos de lo ocurrido el pasado domingo se viralizaron en redes sociales. En ellos se puede ver a varias personas en los llamados toros de pueblo, literalmente arriesgando su vida. Un comunicado del municipio de Rumiñahui confirmaba 25 heridos. 4 de ellos fueron derivados a casas de salud por la gravedad de sus lesiones. Y finalmente, desde la Intendencia de Policía se decidió suspender las corridas previstas para este lunes. El concejal municipal Cristian Coronel reconoce que las cosas se salieron de control. Yo creo que en este espacio habría más allá de 35, 40 mil personas en la Plaza de Toros, y poder tener un control integral de ello es realmente complicado. Además, se reforzará el control a los organizadores de estas corridas. Los toros tenían que tener en sus cuernos una protección, y esa protección de lo que se ve en los videos y en las fotografías no estaban el día de ayer. Eso ha ocasionado lamentablemente que existan heridos. Autoridades realizarán un seguimiento a este caso con el fin de evitar inconvenientes en los próximos años. Este noticiero ha solicitado una entrevista con el alcalde de Rumiñahui. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hemos tenido respuesta. Edison Saavedra, Noticias 7. Cambiamos de tema porque el SNAI informó de la muerte de una persona privada de la libertad la mañana del domingo, quien fue hallada con herida en su celda y posteriormente trasladada hasta el policlínico del recinto, donde los médicos confirmaron que estaba sin signos vitales. Luego se activaron los protocolos para el levantamiento del cadáver. El asambleísta Fernando Villavicencio responsabilizó del presunto atentado en su contra y el de su familia al grupo político afín al expresidente Rafael Correa. Policía y Fiscalía adelantan las investigaciones de este hecho registrado en Quito. 4 indicios balísticos fueron hallados en los exteriores de la casa del legislador Fernando Villavicencio, luego de recibir la alerta de disparos el pasado viernes. Pasadas las 22 horas, llegaron 3 vehículos, dan la vuelta y se ve que de la camioneta luces que podrían ser los disparos. No hay ningún hecho, ningún robo, ningún hecho irregular que haya justificado, entre comillas, una acción violenta. Villavicencio identifica el presunto origen de este atentado. Tiene una conexión directa con mis trabajos de investigación y de fiscalización. Y también apunta a los presuntos responsables. Y ellos, cuando digo ellos, me digo y los digo al correísmo, son capaces de todo. Según Villavicencio, ellos estarían además involucrados en la publicación hecha en un portal en el que se acusa a Villavicencio de irregularidades y presuntas extorsiones.
La información que yo tengo, información de propios asambleístas de UNES, cuyos nombres yo guardo en reserva. Asegura que ya ha llevado la información a Fiscalía para que investigue y por su parte la bancada correísta manifestó a través de un comunicado el repudio a las expresiones hechas por el legislador Villavicencio y calificó como un show su accionar. Carolina Basante, Noticias 7. El asambleísta Hugo Cruz falleció la madrugada de este lunes debido a complicaciones en su salud a causa del COVID-19. Su deceso se confirmó en un hospital de Portoviejo, donde el legislador de 74 años era atendido. Cruz representaba a Manabí en la Asamblea Nacional y era un reconocido político en su provincia, pues anteriormente fue diputado y alcalde del Cantón del Carmen durante 19 años. El presidente Guillermo Lasso expresó sus condolencias por esta partida, mientras que la Asamblea Nacional decretó 3 días de luto institucional. Y un poco más de 40 aspirantes a alcaldes a escala nacional se han inscrito hasta el momento para los comicios del 2023. El CNE calcula que deberían ser más de 2.000 los que lo hagan, por lo que tienen preocupación de que los movimientos políticos dejen todo para el último y haya sobrecarga de trabajo en la última semana de inscripciones. La campaña electoral para los comicios del 2023 inicia en enero de ese mismo año. Sin embargo, no ha sido impedimento para que los precandidatos emprendan las suyas desde ya. ¿Pero hay sanción para aquello? Lamentablemente, respecto a lo que es precampaña electoral, hay un vacío enorme en el Código de la Democracia. Si bien es cierto, el artículo 278, numeral 7, establece sanciones para lo que se llama precampaña electoral, en ninguna parte del Código se establece qué es el periodo y qué se llama o cómo se identifica la precampaña electoral. Tampoco la promoción en redes sociales está normada. El Código de la Democracia establece claramente que el control de publicidad en ningún caso abarcará redes sociales. Se tiene previsto que 80 alcaldes participen para la reelección en el Ecuador. Según el Código de la Democracia, ellos no tendrían que renunciar hasta la campaña. Sí lo deben hacer, en cambio, quienes ocupan un cargo público y aspiran a otro. Por ejemplo, quien es asambleísta y aspira a una alcaldía. Pero muchos de ellos aún no se inscriben y se justifican al respecto. Es importante destacar que ninguna autoridad, a partir de la convocatoria de elecciones, incluyendo gobierno nacional, por supuesto, puede realizar publicidad de ningún tipo respecto a obras o promociones de sus jurisdicciones o sus propias responsabilidades, previa aprobación del Consejo Nacional. Sea como fuere, los precandidatos, al parecer, dejarán todo al último. La carga de trabajo puede llevar a complicaciones porque el sistema se cierra a las 6 de la tarde del último día. Se espera que sean más de 2.000 los que se inscriban para una alcaldía y en 14 días solo hay 40. Andrea Orbe, Noticias 7. Amigos televidentes, nos damos a un pequeño corte comercial, pero regresamos en breve porque si a usted le dio COVID probablemente sufra secuelas de la enfermedad. Le ampliamos esta información en pocos segundos. No se despegue. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1 y Loja 90.5. Somos Pública FM. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos con más información porque la reducción del precio de combustibles, acceso a créditos con tasas preferenciales y el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina son algunos de los temas que el gobierno ejecuta como parte del diálogo con el movimiento indígena. Parte de los diálogos entre el gobierno y el movimiento indígena se redujo en 15 centavos el precio de los combustibles de Extra Ecopaís y el diésel, lo que al año representa un salario básico para quienes los utilizan. ¿Sí hay algún ahorro sustancial de lo que se carga el carro semanalmente? Claro, porque se tanquea cada 8 días, entonces sí representa. Además, agricultores, artesanos y emprendedores del país pueden acceder al crédito de las oportunidades, montos de hasta $5,000 al 1% de interés a 30 años plazo. Entonces es casi un bono que recibimos del Estado para reactivarnos, porque los emprendimientos pequeños dinamizamos bastante la economía. Incluso al momento se subsidia el 50% de la uria y se impulsará el desarrollo de la agricultura familiar campesina. Pero ha habido respuestas.
tiene que saber la ciudadanía que en control de precios se ofreció una tarifa social en telecomunicaciones, en internet, en servicios de movilidad, 200.000 controles de precios y especulaciones. Sin embargo, a mitad del diálogo, el movimiento indígena hace algunos cuestionamientos de los avances alcanzados. Sí exigimos que puedan darnos unas respuestas a estas mesas de diálogo. Yo considero que decir a mitad del partido, pasado 45 días, si no me gusta cómo están las cosas, me levanto y me voy, no es lo responsable. Esto preocupa a los sectores productivos del país e incluso algunos dirigentes indígenas han criticado la posición radical de las organizaciones sociales. El último paro dejó más de $300 millones en pérdidas de ventas que, si sumamos a las exportaciones y otros costos asociados, alcanzaron casi los $1.000 millones. El gobierno mantiene abierto el diálogo para continuar con acuerdos que ayuden a la recuperación económica del país. Hoy se reinstaló la Mesa Técnica de Recursos Naturales. Esta será una semana decisiva, ya que en 5 días deben cerrarse 4 mesas técnicas, la de focalización de subsidios, control de precios, fomento productivo y la de energía y recursos naturales. Colectivos en favor de la protección de la naturaleza y territorios ancestrales se hicieron presentes, dado que la consulta previa informada para la explotación minera y petrolera es el principal tema de análisis. Nosotros vamos a seguir en esta mesa respetando la mesa técnica y respetando también el acuerdo firmado por La Paz, y estamos las 3 organizaciones internamente estamos dialogando, escuchando. Hemos tomado la decisión de escucharle al gobierno y luego nosotros vamos a hacer una evaluación. Mañana se reinstalará la mesa de fomento productivo, donde hay coincidencias para incentivar la agricultura familiar, campesina, y finalmente está previsto que el jueves se revisen las coincidencias en todas estas mesas y que el viernes se firmen las respectivas actas para los cierres y, de ser el caso, los acuerdos alcanzados. Continuamos con la información, amigos televidentes, porque hay incertidumbre en la Asamblea Nacional porque aparentemente no está cerrada la votación que negó el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta María del Carmen Maldonado. Hay denuncias de legisladores de presuntas negociaciones para captar apoyos. La falta de convocatoria a un nuevo pleno, así como la premura en la clausura del anterior luego de la votación del juicio político en contra de los vocales de la Judicatura, levantan sospechas en el Parlamento. Están postergando la convocatoria, calculando hasta tener los votos para esa reconsideración, lo cual es censurable desde todo punto de vista. Incluso dicen que los votos ya se estarían intentando conseguir. Entiendo que han estado llamando por teléfono y haciendo ofrecimientos. Que gente de la presidencia de la Asamblea Nacional los ha llamado para ofrecer espacios. En el piso 1, en talento humano, siguen saliendo carpetas y entrando carpetas. Todo esto porque, de acuerdo a la ley legislativa, una votación puede ser reconsiderada en la misma sesión o en la siguiente. Entonces está la discusión, por ejemplo, si el tema se dio en la sesión 800, si en una sesión 798 se puede reconsiderar algo de la sesión 800. Entonces, no importa si es continuación o si es nueva sesión. En una continuación de una sesión no se puede pedir la reconsideración. Esto, sin embargo, no está claro. Lo que sí es que esta semana habrá pleno antes de la vacancia legislativa. Nosotros teníamos planificado con antelación hacerlo para el día jueves de esta semana, varias sesiones que serán convocadas en las próximas horas, y para el día domingo. Y esto finalmente puede zanjar el actual proceso de juicio político en contra de los vocales de la Judicatura. Carolina Basante, Noticias 7. El Ministerio de Educación presentó el nuevo proceso de inscripción para docentes aptos al concurso de méritos y oposición para profesores. En este proceso se aplicarán los nuevos requisitos señalados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Desde el 17 de septiembre habrá 3.006 vacantes en el Educampleo para docentes que busquen un contrato en el sistema de educación y puedan participar en el proceso de selección. Pero en los concursos de méritos de oposición solo podrán inscribirse los candidatos con la calidad de aptos. Es la nueva nomenclatura que la recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación Intercultural reformada tiene para lo que antes se conocía como la elegibilidad. La calidad de apto tiene una duración de 6 años y la última vez que se la otorgó fue en 2019. Para obtenerla se debe cumplir ciertas condiciones. Tiene que tener, según la norma,
un título de tercer o cuarto nivel en un área vinculada a educación específicamente. Del 7 al 16 de septiembre estarán abiertas las inscripciones, mientras que del 18 al 25 de octubre se tomará una prueba de personalidad y una de conocimientos prevista para el 29 de noviembre. Tiene una duración de 3 horas 30 y tiene una primera parte que es de razonamiento. Luego hay una parte, un componente de conocimientos generales, el del pensamiento computacional. Conocer cómo están las habilidades computacionales con programas, paquetes informáticos. El 27 de diciembre concluirá el proceso con los nuevos miembros del Banco de Docentes Aptos para aplicar a los concursos públicos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y amigos, la empresa Metro de Quito informó que Metro de Medellín y Transdev de Francia fueron seleccionadas para ser las operadoras de este sistema de transporte. El mismo consorcio ya fue seleccionado en julio del presente año, pero dicho proceso se dio de baja. Este 5 de septiembre finalmente se seleccionó a la sociedad conformada por el Metro de Medellín y Transdev de Francia para continuar en el proceso de la operación del Metro de Quito. Esta empresa, que antes se presentó como consorcio, presentó una propuesta por $189 millones, 85 millones más barato que el Metro de Sao Paulo. Para nosotros es una oferta mejorada, digamos en términos de contenido, en términos de calidad. Ahora el directorio del Metro de Quito deberá aprobar el presupuesto anual para la operación, seguidamente del dictamen favorable de la Contraloría y de Quito Honesto. Y finalmente, en el mes de octubre, esperamos los primeros días del mes de octubre, firmar ya el contrato de operación. Las autoridades aseguran que la operación de este sistema de transporte iniciará en la fecha prevista. De acuerdo a la hoja de ruta trazada, que en el mes de diciembre tendremos ya la operación de la primera línea de Metro de Quito. Metro de Medellín y Transdev de Francia ya habían ganado la primera etapa de oferentes que el 24 de agosto se dio de baja. A decir de Roberto Custode, gerente de operaciones del Metro, el hecho de que las mismas empresas se hayan interesado nuevamente habla muy bien del proceso. Lo cual habla de la transparencia con la que se ha ejecutado todas las acciones y del estricto apego a la ley con el que ha procedido la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Edison Saavedra, Noticias 7. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó el informe para debate final de la reforma a la ley de compañías. El superintendente alerta que dicho documento pondría en riesgo el control de la institución y sociedades que vinculan a emprendedores. Los legisladores se irán de receso, pero antes en la Comisión de Desarrollo Económico aprobaron el informe final que irá al Pleno y que reforma la ley de compañías. John Vinués, integrante de esa mesa legislativa, explica cuáles son los cambios que se proponen. Lo que esta ley hace es darle mayor poder a los accionistas minoritarios, quienes por la normativa tal como está en el país en este momento no pueden cumplir ciertas acciones, se les facilite lo que muchas veces ha sido trabas por simplemente no hay una normativa que permita resolver problemas. Uno de ellos, según el superintendente de compañías, reduce el tiempo de control que esa institución tiene para vigilar el comportamiento de las denominadas sociedades de acciones simplificadas, que en términos sencillos son sociedades creadas por emprendedores. Se reduce de 7 años a 1 año, es decir, ya habrían 11.000 compañías sobre las cuales la superintendencia no tendría ninguna oportunidad de poder hacer una inspección o de poder hacer cualquiera de los actos de control que la ley nos permite. Dice que si eso se concreta existiría un riesgo por el poco tiempo de control que existiría. Como por ejemplo, si yo hoy tengo una sociedad anónima que está emproblemada, puedo conformar otra sociedad anónima y a esa sociedad anónima trasladarle mis activos y trasladarle aquellos pasivos que quiero que sean trasladados. Y dejar todos los problemas en la primera sociedad anónima. Sin embargo, el asambleísta John Vinuesa aclara que la alerta que emitió la Superintendencia de Compañías fue acogida y que no existe variación del tiempo de control. El informe final quedó que se mantengan los 7 años. Porque es necesario que exista un control. Es muy probable que este informe sea conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana, antes del receso legislativo.
El Ministerio de Gobierno informó que Homero Castañer dejó el viceministro de Gobernabilidad y su cargo será ocupado por Ana Chanjín Vélez, abogada con experiencia en Derecho Parlamentario, Diseño y Evaluación de Políticas Públicas, Derechos Humanos y Equidad de Género. Durante su trayectoria profesional ha sido asesora legislativa y cuenta con maestrías en Derechos Humanos y Sistemas de Protección, además de una especialización superior en Derecho Financiero. Amigos televidentes, y lo anunciado, si a usted le dio COVID, probablemente sufra secuelas de la enfermedad. Pues conversamos con un experto y nos explica cuáles pueden ser y cómo superarlas. Ponga mucha atención a la siguiente nota. Como al mes y medio yo sentí problema muscular. Le soy franco, una tos me quedó un poquito prolongada. Si usted también se ha sentido así, seguramente es porque al contagiarse de COVID su cuerpo se vio afectado y el sistema inmunológico actúa diferente, dejando secuelas. Así lo explica el doctor Daniel Simancas. Más del 80% de la población que ha tenido COVID presenta un síntoma prolongado. Fatiga, ansiedad, falta de aire, tos crónica, debilidad, decaimiento, falta de fuerza, pérdida del olfato, del gusto, lagunas mentales, desconcentración son los síntomas más frecuentes. Al menos uno de ellos duran entre 8 y 12 meses. Y hay más afectaciones. El COVID provoca alteraciones psicosociales y sociales, ansiedad, depresión, trastornos del sueño. El experto recomienda: primero, ninguna vitamina que se tome en pastillas sirve, en jarabes no sirve, no compren. No hay estudios que demuestren su efectividad. Las vitaminas se deben comer en alimentos, en vegetales. Hay que hacer una dieta saludable. Consulte al nutricionista que le haga una prescripción nutricional adecuada y ajustada a su organismo. Luego, la prescripción física. Hay que tener actividad física. El ejercicio aumenta el sistema inmunológico. Las dosis completas de la vacuna son necesarias para prevenir las afectaciones a futuro. Así que es fundamental que usted se vacune, y especialmente las personas vulnerables. Andrea Orbe, Noticias 7. Ponga mucha atención porque la policía halló 3 bloques de cocaína durante la inspección de un buque carguero asiático en el Golfo de Guayaquil. La carga estaba en la cubierta detrás de unas estructuras de metal. El navío tenía como destino Hong Kong y se presume que la droga fue embarcada por algún tripulante, situación que es investigada por las autoridades judiciales. Al volver, amigos televidentes, venimos con una penosa derrota de Rafael Nadal en el US Open. No se despegue de nuestra señal. Vamos con las noticias del mundo, amigos televidentes, porque con más del 60% de los votos, los chilenos rechazaron una nueva Carta Magna a través de un plebiscito constitucional. Luego de admitir los resultados, el presidente Gabriel Boric anunció que insistirá con otra propuesta de reforma constitucional. Luego de una polémica campaña, la mayoría de los chilenos votó por rechazar la propuesta de constitución presentada por la Convención para sustituir a la Carta Magna de 1980 que sigue vigente. Es un triunfo realmente sorprendente y eso significa que Chile es un país que rechaza el comunismo, el marxismo y el intento del comunismo por apoderarse del poder. La frustración de quienes apoyaban la reforma se hizo patente en las calles de Santiago de Chile tras publicarse los resultados. Como en primera, la vida sigue, o sea, no va a cambiar mucho. Pero ya se aprobó la idea de hacer una nueva constitución, así que ahora tomar fuerza y ver cómo hacer esta nueva constitución mejor y bien. De hecho, se registraron protestas violentas en horas de la noche. El presidente Gabriel Boric dio su palabra de insistir en la reforma constitucional. Es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Los chilenos expatriados también participaron en el plebiscito. El Consulado General de Miami organizó la participación de esa comunidad. Más de 3.800 chilenos se movilizaron hacia el sur de Florida. Fue el centro de votación más importante en Estados Unidos.
A la instalación acudió a votar la estrella chilena del fútbol Iván Bambán Zamorano. El centrocampista aprovechó para expresar su anhelo de una nación unida. Creo que tenemos como países sudamericanos, ver un poco el futuro con tranquilidad, con optimismo y hay que trabajar en pos de eso. Yo creo que todos tenemos que ponernos a disposición, intentar tener un país mucho más unido, mucho más con la dinámica de que todos somos importantes, todos podemos aportar, sentirnos valorados en nuestro país y así mirar hacia adelante nada más. En Estados Unidos funcionaron 8 centros de votación para los chilenos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en Honduras declaran colonias inhabitables a causa de las lluvias y comunidades enteras han sido evacuadas. Veamos el siguiente reporte de nuestro canal aliado, La Voz de América. Y eso es lo que estamos nosotros queriendo resolver, a ver qué solución nos dan, porque nosotros lo que queremos ya no podemos, vemos que ya no podemos estar ahí. Así como la señora Cecilia, muchas familias en Honduras pasan las noches en albergues, ya que no pueden volver a sus hogares. Más de 80 personas evacuadas y en riesgo de perder sus casas han dejado las intensas lluvias que siguen afectando a diversas regiones en Honduras. Solo en Tegucigalpa, la capital, al menos 10 colonias han sido declaradas en estado de emergencia. La zona de Nueva Esperanza fue declarada inhabitable debido a los derrumbes. Santiago Sánchez residía en la Nueva Esperanza y debió dejar al que por años fue su hogar. Su casa cedió ante el embate de la naturaleza. Es difícil. Lo único que ya como estoy viejo no me dan ni trabajo. Mire, yo deseo que me ayudaran en lo poco que puedan. Lo primero ahorita de emergencia pues sería la comida. Y no, pero pueden ubicar en otro lado, que no haya peligro. Reportes de meteorología revelan que las lluvias seguirán y las alertas, en este caso amarilla y verde, enfocadas a la prevención y monitoreo, se mantienen vigentes. Ahora mismo estamos en alerta amarilla en 10 departamentos y alerta verde en 8 departamentos. En ese sentido, pues estamos tomando todas las medidas de precaución e invitando a la población en este caso a mantenerse alerta. Ahora las autoridades han declarado labores preventivas en zonas inhabitables y también situaciones de vigilancia en otras colonias. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y lo anunciado, amigos televidentes, Alemania pide perdón 50 años después. Alemania, por supuesto, pide perdón por la masacre en los Juegos Olímpicos de Múnich 72. En el 50 aniversario de la tragedia de las Olimpiadas de Múnich de 1972, Alemania ha pedido disculpas por los errores cometidos antes, durante y después del suceso. Un comando palestino acabó entonces con la vida de 11 atletas israelíes. En la ceremonia han estado presentes familiares de las víctimas a los que el presidente del país se ha dirigido. Como jefe de Estado de este país y en nombre de la República Federal de Alemania, les pido perdón por la falta de protección de los atletas israelíes en el momento de los Juegos Olímpicos de Múnich, por la falta de aclaración posterior y por el hecho de que ocurriera lo que ocurrió. Das geschehen konnte, das geschehen ist. El mea culpa también ha sido entonado por el actual alcalde de Múnich en el acto celebrado en la base militar donde tuvo lugar el fatal desenlace. Dieter Reiter también se ha referido a los fallos en el evento. Im Namen der Landeshauptstadt München muss ich heute En nombre de la ciudad de Múnich me encuentro hoy 50 años después avergonzado. Los responsables de los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich cometieron errores trascendentales. Lo lamento y pido disculpas por ello. Pido disculpas por el hecho de que tras el atentado hicieran lo que la humanidad hubiera exigido, admitir los errores y asumir la responsabilidad. La pasada semana Berlín y Tel Aviv llegaron a un acuerdo para las compensaciones económicas por el asesinato tras la intervención de las fuerzas alemanas de los atletas israelíes secuestrados. Según una fuente gubernamental, la cantidad ronda los 28 millones de euros. La moneda única europea, el euro, se ve lastrada por la incertidumbre que rodea a la economía de la Unión Europea y se cotiza, escuche bien, por debajo del dólar, el valor más bajo en 20 años. El euro se hunde a su valor más bajo frente al dólar en 20 años. Torpedeada por la guerra en Ucrania, la moneda única europea valía menos de 0,99 dólares este lunes por la mañana. El euro se ve lastrado por la incertidumbre que rodea la economía de la UE tras el cierre total del gasoducto Nord Stream por parte de Rusia.
El gigante del gas estatal ruso Gazprom justificó el cierre por labores de mantenimiento y la reparación de una turbina en el oleoducto, vital para el suministro a Europa. Este nuevo chantaje energético ruso se produce en un contexto de inflación histórica de los precios de combustible y energía que amenaza con hundir la economía europea. Mientras el dólar estadounidense muestra fortaleza, impulsado por su estatus de valor refugio y las expectativas de endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Con menos margen de maniobra, el Banco Central Europeo se reúne el jueves para subir los tipos de interés e intentar reducir la inflación. Amigos televidentes, regresamos al ámbito local porque en Quito continúa el malestar con los turnos para la revisión vehicular técnica. Ciudadanos denuncian que es casi imposible obtener una cita en la página web. Por ello, desde la Comisión de la Movilidad del municipio de Quito se pide la exoneración de las multas para las placas 3 y 4. Veamos. Los problemas en el Centro de Revisión Técnica Vehicular del Bicentenario, en el norte de la capital, parecen no terminar. Y es que han pasado 2 meses desde que se inició el proceso y hay personas que no han podido realizar el trámite desde julio. La página está caída, de todo este tiempo no se ha podido coger turnos. ¿Cuánto tiempo ya está buscando un turno? No, pues estamos prácticamente ya 2 meses. Incluso se registran problemas con vehículos nuevos que se supone son exonerados. Que no hay turnos en ningún lado, ni en el Inca, ni en Guamaní, ni en el Bicentenario, en ningún lado hay turnos. Similar situación se vive en el Centro de Revisión Vehicular del Inca, también en el norte de la urbe. De revisión para los turnos mal, no se puede coger turnos a ninguna hora, mala organización. Aunque también existen personas que con suerte no han tenido problemas para el proceso. Mira, yo no sé si es suerte. Me dijeron que para ahora lunes había, le dije Dios le pague, póngame. Entonces vengo este rato, ya me toca. Es tanta la cantidad de reclamos que desde la Comisión de Movilidad del municipio de Quito se exhortó a la Agencia Metropolitana de Tránsito que emita una resolución administrativa para eximir del valor de las multas generadas por calendarización a los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4, tal como sucedió con las placas 1 y 2. Además, se pide la entrega de stickers en cada uno de los centros de revisión. Sobre esto, la AMT informó que se habilitarán 3 puntos. Al norte, la Escuela de Capacitación y Formación AMT en el Parque Bicentenario. En el Valle de los Chillos, en la Jefatura Los Chillos, en el sector Parque La Moya. Y en el sur de Quito, en la Jefatura Eloy Alfaro, en el sector del Mercado Mayorista. Estos puntos entregarán los adhesivos desde el 12 de septiembre, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sobre el pedido de exoneración de la multa para las placas 3 y 4, hemos solicitado una entrevista con la AMT, pero hasta el cierre de esta edición no hemos tenido respuesta. Edison Saavedra, Noticias 7. ¿Será que la pasa? Y usuarios en redes sociales denunciaron problemas ambientales en la localidad costera de Montañita, donde los desechos fecales caerían directamente en la playa de esta parroquia. Montañita es un lugar muy visitado por turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, su playa fue noticia este fin de semana por los desechos fecales que caen en el mar. Moradores de la parroquia Santa Helenense han denunciado este problema de contaminación ambiental que afecta al ecosistema como a los bañistas y residentes. Aguas hervidas desembocan en el estero Cucaracha y luego por el río Montañita hacia el océano. El problema es grave, según explican los expertos, por la cantidad de enfermedades a causa de las bacterias, así como otros problemas. Vamos a entrar en contacto directamente con la piel, con este tipo de sustancias. Hay estudios en los que podrían causar alergia, ¿no? La orina es básicamente urea, y esto tiene nitrógeno. Entonces, al momento que entra en contacto con el mar, pues las plantas lo que van a hacer, las algas, es a comenzar a crecer, ¿no? El Ministerio de Ambiente indicó que desde el 7 de enero del 2022 presentaron una denuncia ante la Fiscalía. La cartera de Estado agregó que se hicieron las gestiones técnicas y legales pertinentes, por lo que la investigación previa está en desarrollo. Mientras que en los próximos días se hará una inspección para determinar el impacto al recurso hídrico. El director académico de Ingeniería Ambiental de la UDLA considera que la falta de tratamiento de aguas residuales genera un impacto visual negativo, concentración orgánica y olores bastante fuertes, por lo que el camino a tomar es el siguiente. Construir plantas de tratamiento de aguas residuales en base a caracterizaciones del lugar. Para los habitantes de Montañita, el tratamiento debe ser urgente para solucionar este problema ambiental y sanitario. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Ministerios como el de Educación y el de Transportes y Obras Públicas trabajan en la ejecución de proyectos que están realizándose y aún no concluyen. Desde el Ejecutivo se asegura que las obras se hacen sin pausa y con paso seguro. En el horno fue como calificó el secretario de Comunicación, Leonardo Lazo, a los proyectos en ejecución de las carteras de Estado. Estas obras se llevan adelante y aún no se pueden contabilizar como terminadas, según explicó en un pronunciamiento sobre los datos de porcentajes del actual gobierno. En su misiva, Lazo comentó que el Ministerio de Economía y Finanzas trabaja para equilibrar los ingresos y egresos, sin afectar a la caja fiscal. A propósito de este tema, el ministro Pablo Arosemena profundizó en una entrevista radial las acciones que comanda su cartera. El Ministerio de Economía y Finanzas permanentemente está trabajando en formas de tener eficiencia en el gasto, en tener un gasto público más eficiente. Para esto debe hacerse un análisis de prioridades y de la realidad del país, como sucede por ejemplo con el tema de la focalización de subsidios. En el momento que le estamos destinando más recursos a subsidiar combustible que a salud, educación o seguridad, ahí hay algo que no hace mucho sentido. El Ejecutivo señaló que las obras se entregan cuando están bien terminadas y sin sobreprecio, como la regeneración en Zaruma, donde se espera finalicen 4 etapas afectadas por el socavón hasta diciembre. Los compromisos adquiridos con el pueblo sarumeño se estén cumpliendo integralmente de acuerdo con el cronograma planteado. En el Ministerio de Educación también se llevan a cabo obras de intervención en unidades educativas cuya infraestructura será mejorada. Ya hemos intervenido integralmente casi 1000 instituciones educativas y hemos intervenido parcialmente ya más del 42% de los establecimientos educativos a nivel nacional. Lautaro Andrade, Noticias 7. Amigos televidentes, hemos llegado al fin de esta emisión informativa. No se despegue de la señal de Ecuador TV porque tenemos una noticia de última hora en el ámbito deportivo. A todos los barcelonistas les invitamos a quedarse en la señal de Ecuador TV. Un abrazo y hasta mañana. Que descansen.